Hola, bienvenidos y muchas gracias por compartir vuestro valioso tiempo en esta segunda sesión del Legal Talent Day. A ver, a mí esta sesión me hace una especie de ilusión porque vamos a ver a gente muy joven, gente muy innovadora y realmente que se está buscando la vida de forma muy constructiva, muy diferente en un sector legal en plena transformación. Voy al grano y os lo presento. Pero antes os digo, podéis formular preguntas a estos catacracks a lo largo de la sesión, pero posiblemente las formularemos al final o en medio, yo qué sé, como salga. Todo cuando tengan que pasar. A través de la funcionalidad que tenéis de preguntas a la derecha, ¿vale? Empezad a preguntar ya o cuando os dé la gana. Podéis descargar documentos. Tenéis 2 documentos y veréis información muy valiosa y entre ellos descargas gratuitas de ebooks, de gestión, de tecnología legal, etcétera. Aprovechad porque es muy interesante. Y también vamos a compartir información muy valiosa a través del chat. Estad atentos. Queremos que sea una cosa interactiva y para eso os necesitamos. Os necesitamos para hacer preguntas, participar, etcétera. Bueno, vais a escuchar y ver en primer lugar a Nacho Escobar, que hablará durante unos 15-17 minutos sobre unas cosas que os van a molar muchísimo. Es experto en recursos humanos, con mucha experiencia en el sector legal y además es un perfil muy innovador. Os lo vais a pasar teta. Luego pasa a hablar Alicia Simón, de la Fundación, mejor dicho, Mutualidad de la Abogacía, que nos va a hablar de la iniciativa muy necesaria, Lab Emprendimiento Jurídico. Y junto a ella aparecerán 2 de los 20 finalistas para que nos hablen de sus proyectos. Veremos, creo, cómo está reaccionando la abogacía ante esta transformación que mencionábamos. Y luego, finalmente, y no por eso, en menor medida, David Ruiz. David, fijaos, hizo una formación tradicional, pero decidió hacer un máster en Legal Tech, ¿de acuerdo? Con ese máster pudo participar en el Global Legal Hackathon a nivel mundial y su proyecto, del que forma parte, salió premiado. Y además ahora está emprendiendo con una Legal Tech. Nos hablará de su experiencia para que os sintáis identificados con ellos. Habéis visto a decanos, a diputados del ICAM, a gente muy top, y ahora veréis la vida real, gente como vosotros que está haciendo proyectos muy chulos. Y entonces os pido, por favor, David, Alicia, que vayáis al banquillo de reserva para vuestro turno y os presento a Nacho Escobar. Nacho, antes de nada, ¿nos puedes hablar un minuto de tu proyecto El Observatorio? Sí, si te parece, como tengo estructurado la presentación, un poco mi introducción, tras un pequeño ejercicio que vamos a hacer, sobre todo porque me interesa hacerlo al principio, si quieres, o si te parece bien, lo introduzco después de la dinámica que quería hacer al principio. Perfecto, lo que tú nos digas. Ahora te ayudamos a compartir pantalla. Vale, perfecto, pero vamos, lo tenía previsto, de hecho, voy a contarlo. Perfecto. Ahí lo tienes. Muy bien, pues muestro mi pantalla. Muy bien, el gran Jack Lemmon. Exacto, esta película de Irma la Dulce. De Irma la Dulce, que no sé si todos la habrán visto. Bueno, Nacho, pues te dejamos ahí, al mando. Muchas gracias. Vale, estupendo. Muy bien, 11:06, pues a ver si a las 11:21 he terminado. Lo primero, como os decía, antes de entrar en presentaciones y contaros, es, bueno, agradecer a Chema, a Derecho Práctico, a la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid y, bueno, pues el haber pensado en que pudiera participar en esta sesión, con lo cual quería aprovechar para dar las gracias. Como os decía, antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño ejercicio con las personas que estamos asistiendo. Entonces, en este ejercicio, básicamente, os voy a hacer 2 preguntas que debéis responder con bastante rapidez. Para responder, necesito que conectéis, entiendo que el móvil lo tenéis cerca, porque siempre lo tenemos muy cerca, que conectéis la cámara de vuestro móvil y enfoquéis al código QR que os voy a mostrar ahora en la pantalla. Si estáis viendo el código QR, si no lo estuvierais viendo, Alberto o Chema, avisarme. Vale, pues si lo estáis viendo, por favor, conectar la cámara y en principio... Sí, perfectamente, adelante. Vale, perfecto. Pues si lo conectáis, se os abrirá el navegador de vuestro móvil y os aparecerá pues una página
con la primera pregunta para que la respondáis. Así que si es así, por favor, pues ir respondiendo las preguntas. Dejamos un minuto, que bueno, no es una pregunta especialmente complicada para contestar. Y en principio, bueno, según vais contestando, voy a quitar de la pantalla el código QR. Si necesita, luego lo volveré a poner, pero básicamente para ver que la gente está respondiendo. Perfecto. De momento han participado 12, 13 personas. Seguimos esperando para ver si va participando más gente. Vale, de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. Ahora volvéis a vuestro navegador, vuelvo a poner el código QR. En el navegador os tiene que aparecer la segunda cuestión. Si no es así, volvéis a proyectar la cámara en este código QR y respondéis a esta pregunta, que también es muy sencilla y que, bueno, pues os animo a que vayáis contestando. Muy bien. Perfecto. Dejamos 20 segundos más para que vayáis contestando. Tenemos ya 18 respuestas. Esto es una herramienta, bueno, pues alguna vez alguien se anima a utilizarla, seguro que muchos la habéis conocido porque ya se ha vuelto muy popular. Se llama Mentimeter. Hay otra que se llama Kahoot, que también se utiliza bastante y sirve, bueno, pues sirve para hacer dinámicas pues en ejercicios, en reuniones y demás, incluso para jugar con amigos. Y también un poco pues para recibir y ver pues un poco qué pensamos, porque desde luego una de las cosas que a mí personalmente más me gusta es participar en sesiones en las que, bueno, pues un poco se fomente la inteligencia colectiva, en donde yo creo que es muchas veces más interesante que la propia ponencia de quien habla. Bien, os voy a mostrar vamos a ver lo que ha salido, si os parece. Os voy a mostrar qué es lo que ha salido en la reunión, en la dinámica y ya pasamos a explicaros un poco. Bien, en cuanto a las 3 salidas profesionales de la abogacía, las que parece que han salido con más fuerza, yo creo que están claras, ¿no? Es la de abogado, que entiendo que es de despacho, asesor jurídico, empresa, y luego pues aparece por ahí oposiciones, funcionario, juez, notario. Bueno, pues bastante recurrente todo lo que es la parte de oposición. Podríamos decir que al menos las 3 mayoritarias, pues es abogado de despacho, asesoría jurídica y oposiciones, ¿vale? Vamos a la siguiente pregunta, que es la de, vamos a ver, la de las 3 competencias. A ver qué 3 competencias entre los asistentes consideráis que son las más importantes en la abogacía. Aparecen oratoria, negociación, confianza, empatía, comunicación, bueno, digamos sobre todo quizás las que más destacan: oratoria, negociación, confianza, comunicación, empatía y asesoramiento. Estas son las 3 competencias. Bien, bueno, pues muchísimas gracias por haber participado en la dinámica. Vuelvo a la presentación y continuamos un poco con lo que os quiero explicar. Bien, lo primero, como bien me indicaba Chema, presentarme y también un poco explicaros una cosa que con Derecho Práctico también haremos en un tiempo y a la que os invitamos a participar. Bueno, yo me llamo Nacho Escobar, como ha dicho Chema, me dedico actualmente pues, a hacer labores de consultoría, de recursos humanos y también un rol de facilitador o de Agile Coach muy enfocado en el sector legal.
Y por otro lado, bueno, pues también trabajo como podcaster, que es una función que es nueva, relativamente nueva para mí, y además estoy impartiendo clase en varias universidades. Y por otro lado, bueno, pues estamos desarrollando un proyecto que es un think tank que se llama El Observatorio, que os voy a contar un poco en qué consiste. Estos proyectos, tanto el del podcast como el de la labor del observatorio, que es el think tank del sector legal, pues lo desarrollo con mi amigo y compañero Nito Cánovas, que le tenéis ahí también en la fotografía. En cuanto a lo que es el evento que os comento, pues el observatorio va a ser una plataforma, pues una comunidad del sector legal en la que queremos agrupar a todas aquellas personas que tengan interés por la gestión del talento, la innovación en el mundo de la abogacía, y sobre el que vamos a poner foco, porque al final es pues eso, un faro en el que podemos poner luz sobre aquellas tendencias o aquellas cuestiones que en el sector legal de alguna manera pues, nos preocupen o nos interesen, pero siempre desde el prisma de las personas, ¿no? Es un ámbito donde, bueno, aparte de estar la comunidad de recursos humanos del mundo de la abogacía, pues también está abierta pues, a todos aquellos que quieran participar en esta función. En unas semanas pues vamos a hacer la presentación del observatorio para que se una, es una comunidad abierta. Nuestra función va a ser un poco la dinámica pues en plan open space, y ahí invitaremos pues a todos los que quieran participar, con especial foco pues tanto al mundo académico, mundo profesional y todo lo que son jóvenes abogados, que también es interesante pues conocer su punto de vista. El evento presentaremos un informe que hemos hecho con estudiantes de Derecho en el que hablamos sobre lo que es lo que opinan los estudiantes de Derecho sobre el futuro de la abogacía. Bueno, sin más, ya os cuento, quito un momento de la presentación para que me veáis la cara y empiezo a introducir un poco mi explicación. En lo que a mí respecta, bueno, pues no sé si me veis, entiendo que sí. En lo que a mí respecta, bueno, pues yo, aparte de hacer esto que os comentaba, básicamente, pues, bueno, yo no soy abogado, estudié psicología, pero he trabajado 18 años en Cuatrecasas. Y bueno, puesto que os tengo que hablar, pues eso, de nuevas oportunidades profesionales, en esta sesión quería hablaros, pues, de nuevas oportunidades, pero también vincularlo al tema de competencias. Y a partir de mi experiencia en Cuatrecasas, sí que os quería decir que, bueno, pues me ha permitido, pues desde luego, aprender mucho, porque es una organización muy interesante, en la que luego estoy muy orgulloso de haber pasado por ella, y en la que he visto cómo ha evolucionado el sector. Aunque la abogacía no es solo gran despacho, pero creo que lo mucho que he vivido ahí, pues se puede extrapolar a otros sectores. Para empezar, y desde el mundo de recursos humanos, como sabéis, pues una de las grandes funciones que teníamos era la selección, donde teníamos que ir a las universidades a captar jóvenes abogados y abogadas para trabajar en el despacho. Y he visto cómo ha evolucionado nuestros criterios de aproximación, donde antes, pues básicamente, íbamos con un discurso donde más o menos decíamos a la gente que el que quisiera y solo que pensara que podía valer se incorporara a una organización como la nuestra, y donde poníamos mucho foco en el expediente académico fundamentalmente, y en cuanto a habilidades, pues hablábamos de mucho trabajo, de mucha capacidad de trabajo y mucho sacrificio. Por otro lado, la evaluación, que era otra de las funciones que se hacía en el sector legal, o al menos en Cuatrecasas, donde yo trabajaba también, pues poníamos mucho foco también en la calidad técnica. Fundamentalmente lo que primaba la carrera profesional era la calidad técnica. Y luego, en cuanto a la labor de gestión en el mundo de la abogacía, o al menos por mi experiencia en Cuatrecasas, inicialmente digamos que tenía un valor relativo, ¿no? Digamos que las funciones que teníamos las personas que estábamos allí teníamos una labor un tanto, digamos, secundaria. Sin embargo, las cosas cambiaron, se empezó a complicar todo y de repente pues la selección pasó a tener un componente de venta muy importante, donde buscábamos, que animábamos a la gente que trabajara con nosotros, y donde los criterios ya no solamente se focalizaban en el expediente, sino, por ejemplo, en competencias digitales, que es una de las cosas que se pide para trabajar en algunas organizaciones, porque empieza a ser muy importante. Por otro lado, la evaluación pasó de estar muy focalizada en lo mucho de derecho que sabía el abogado, que también, y se empezó a poner también mucho foco en las capacidades de competencia. Y de repente empezaron a aparecer nuevos roles que hasta la fecha, como os decía, pues estaban ahí un poco ocultos y empezaron a tener valor. Tanto los que ya había, como podría ser recursos humanos, marketing, controller de la parte financiera y demás, como incluso otros roles que tenían una función con un componente legal, por ejemplo, la función del paralegal, que pasó a ser una figura un tanto escasa a tener mucha presencia y cada vez más. Y creo que, bueno, pues un poco en el futuro que va teniendo el mundo de la abogacía, pues puede que sea una función importante. Vuelvo a la presentación para ya contaros un poco lo que había preparado.
Antes de nada, bueno, pues os quería mencionar, pues eso, un poco la contextualización de que vivimos un poco en la era de la complejidad y creo que el coronavirus básicamente un poco nos lo está representando. Me gusta citar siempre las fuentes en las cuales un poco baso mis explicaciones. Para mí, Richard Susskind es un autor que habla del futuro de la abogacía, llevando el futuro de la abogacía hace muchísimos años y me parece una referencia y al que yo, desde luego, siempre acudo cuando me hablo en este tipo de dinámicas. Y luego, recientemente he leído un libro que se llama Brave New Work, de Aaron Dignan, que personalmente, bueno, os lo recomiendo a todos aquellos que os interese pues, lo que está pasando en el mundo del trabajo. Como os decía, vivimos en un entorno que ahora pues toda la gente, pues sabéis, el acrónimo BUCA es un acrónimo ya conocido hace mucho tiempo, pero que todo el mundo conectamos y que básicamente pues, nos está afectando porque ya hemos dejado de vivir en unos tiempos que eran muy predecibles y donde todo más o menos ocurría según lo esperado, especialmente en el sector legal, ¿no? Y yo creo que esto ya pues, afecta a todos los ámbitos. Respecto a lo que comentaba Richard Susskind en cuanto a la implicación de la tecnología en el sector legal, básicamente lo que decía es que además el negocio de la abogacía iba en el camino de cada vez el cliente esperar más por menos, ¿no? Que esto es lo que ha ocurrido en todos los ámbitos y que básicamente la digitalización ha impulsado, con lo cual esto es algo que ha condicionado mucho el sector. En todo esto, ¿qué ha representado en cuanto a nuevos roles? Os voy a contar algunos que además están basados en las explicaciones del autor y que creo que responden un poco a lo que está ocurriendo en el sector. Por un lado, nos hablaba de lo que es el Expert Trade Advisor, que al final es el abogado tradicional que conocemos hasta la fecha, abogado de gran despacho como del que yo vengo y que básicamente, bueno, pues está para asuntos muy especializados y que aventuraba el autor en este caso y que creo que así va a ocurrir, que cada vez va a ser algo más residual un poco esa función, no va a ser la tan mayoritaria en ciertos ámbitos de la abogacía de los negocios. Otra figura que hablaba es el NACE Practitioner, que esto básicamente está muy asociado a los grandes despachos a las funciones que tienen que hacer los abogados recién incorporados, los junior, y que básicamente un poco consiste en la revisión del trabajo estandarizado, sistematizado, paquetizado, ¿no? Y que este rol pues, suele ser, en principio, pues, muchas veces realizado por paralegales o secretarias jurídicas o incluso por proveedores de servicios legales que a día de hoy existen de outsourcing, en donde básicamente pues, están creando muchas plataformas en este sentido. Con lo cual, esta es una función que se está digitalizando, que existe y que va a tener cierto recorrido y que sobre todo tiene mucha implicación en ese sentido también tecnológica. Sin duda, la de Legal Knowledge Engineer, que esto es al final es el mitad ingeniero informático, mitad abogado, que evidentemente esta es una profesión que va a tener muchísimo futuro y que está teniéndolo. Y también, pues por último, mencionaros dos funciones más, que es la de Legal Risk Management, el Compliance, que yo creo que es una función que está teniendo mucho impulso en el sector legal y que al final no es más que, pues como Minority Report, aventurar lo que va a ocurrir a nuestro cliente desde el punto de vista legal y que esto tiene un componente además tecnológico cada vez más importante, la inteligencia artificial aquí juega un factor bastante importante. Y por último os hablo de esta función de Legal Hybrid, que aquí os pongo un ejemplo de lo que, bueno, pues comentaba pues algún director de recursos humanos que yo conocía de sus asesores laborales. Y es que cuando en ciertos momentos esperaba del abogado ya no solamente que le asesorara desde el punto de vista legal, sino que también le diera soluciones tecnológicas que estuvieran vinculadas muchas veces a la solución legal que le estaba planteando. Es decir, los problemas ya no solamente tienen un prisma legal, por ejemplo, en este caso, sino que tienen implicaciones sociales o tecnológicas, ¿no? Y al abogado se le va a empezar a pedir también que sepa un poco asesorar de estos ámbitos que no son los puramente jurídicos. Por último, mencionaros dos funciones que a lo mejor no tienen que ver tanto con lo que puede ser digamos, lo que es la propia abogacía, sino que puede estar desempeñadas por personas que no hayan estudiado derecho, pero que empieza a estar muy presente, ¿no? Una es la de Legal Process Analyst, que no es más que alguien que pues, analiza los asuntos, desglosa cada una de las tareas a realizar, recomienda las maneras de ejecutar más eficientes, identifica los equipos y proveedores más adecuados para hacer el trabajo, ¿no? Y la otra es el Legal Project Manager, quizás a lo mejor estáis más familiarizados, y que es el responsable de ejecutar ese proyecto. Estas funciones cada vez van a ser más importantes porque responden a la eficiencia de los asuntos y a que estos sean más rentables. Y por último, y para cerrar un poco esta parte de funciones, creo que debemos pensar también en que los foros de empleo y los foros jurídicos tienen que estar abiertos a personas que no sean abogados, porque otra de las cosas que va a ocurrir o que está ocurriendo en el sector es que personas que no han estudiado derecho están desempeñando funciones jurídicas, quizás en nuestra jurisdicción en España no tanto, pero en otras ya empieza a ocurrir y esto con el tiempo pues nos pasará.
Por último, mencionaros competencias vinculadas a lo que es el futuro de la abogacía, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que el abogado o la abogada tiene que ser un líder transformador, da igual que sea socio o no socio o que tenga mucha responsabilidad. Todos tenemos que tener un papel de líder y tenemos que ayudar a transformar. Sin duda, la productividad. El abogado, y yo esto lo he vivido en Cuatro Casas, no tiene que ser un manirroto, por decirlo de manera coloquial, tiene que ser alguien un buen gestor de la eficiencia, que sepa estructurar bien lo que son sus equipos y que no pierda dinero cuando realiza un asunto o un proyecto. Sin duda, un manager global, alguien que sepa trabajar y sobre todo ahora, ¿no? En un contexto donde la gente estamos pues en remoto y deslocalizadas y donde tienes que trabajar con gente de muchas culturas, evidentemente pues alguien con una capacidad de relacional y de contactos muy importante en cuanto a ser alguien muy cercano al cliente. Y luego, por último, comentar algo que a mí personalmente me gusta. No sé si yo escucho mucho la radio, hay un programa en la cadena SER que a veces interviene un periodista jurídico, se llama Pedro del Rosal, y que hace una labor de explicación de temas legales para personas mundanas, pues que creo que es bastante interesante. Creo que el abogado tiene que ser capaz, de, aparte de ser muy bueno técnicamente, pues sin duda una persona que sepa explicarlo de una manera sencilla y muy cercana a todas aquellas personas, a sus clientes que lo va a tener. Por último, y esto apareció, os lo animo a buscar, es un informe que ha hecho unos buenos amigos en Future for Work Institute y que habla de cuáles van a ser las competencias que vamos a tener que desarrollar y que esto afecta a todos, ¿no? Lo que se llama el reskilling, nos tenemos que reinventar y reconvertir nuestras competencias. Y pongo el foco en esta que indican que es que la creatividad va a ser una de las principales competencias que se van a exigir en el mundo del trabajo. Muy bien, pues nada más, esto es la parte que me toca, así que cedo la palabra a los siguientes que van a ser ejemplos de la vida real y eso sí que va a molar y no tanto lo que he contado yo. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Fantástico. Muy interesante la referencia que les repetiréis a menudo sobre el entorno VUCA. Hombre, y gracias por compartir la imagen de una película que yo considero... Puedes ir entrando, cuando quieras, Alicia, que yo considero realmente muy recomendable. En inglés es Rainmaker, una película de abogados donde un abogado joven, Matt Damon, realmente se busca la vida y consigue ganar un caso muy importante. Muy recomendable, de Rainmaker. Hola, Alicia, ¿qué tal estás? Hola, Chema, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, aquí estamos, mujer, fantásticamente bien acompañados. Oye, mira, Alicia trabaja en Fundación Mutualidad de la Abogacía y nos va a explicar un proyecto realmente muy, muy relevante y muy necesario. El LAB, LAB, Emprendimiento Jurídico. Y además, cuando tú quieras, Alicia, nos lo dices, invitamos, creo que has invitado a 2 de los finalistas para que nos expliquen sus proyectos, ¿verdad? No se te oye, Alicia. ¿Tienes algún problemilla con el micro? A ver. ¿Ahora? Ahora perfecto. Ahora sí. Vale, lo que te comentaba, que en primer lugar agradecerte la oportunidad que nos das para dar visibilidad al programa LAB Emprendimiento Jurídico, que no tiene otro objetivo que el de aportar valor al sector jurídico y a todos sus profesionales. Porque como hemos venido diciendo durante todas estas sesiones que hemos realizado a lo largo del día, nos enfrentamos ante un nuevo paradigma social, ante un nuevo paradigma laboral, en el que el mercado está exigiendo nuevos conocimientos, pero sobre todo nuevas habilidades a todos los profesionales, independientemente del sector o la profesión que desempeñes. Entonces, en Fundación Mutualidad Abogacía, conscientes de esta nueva necesidad y de esta nueva demanda del mercado, queremos aportar a los profesionales del sector jurídico y a los estudiantes todos esos conocimientos y herramientas que no necesariamente se tienen que estudiar en las universidades, todos esos conceptos relacionados más con el business de las empresas, pero sobre todo con esas habilidades sociales, con esas skills que el mercado está demandando a todos los profesionales independientemente del sector al que se dedique. Y precisamente con... Sin duda. Alicia, un segundo. Déjame recordar a los asistentes que podéis hacer preguntas a través de la funcionalidad. Nada más, no esperéis al final, Los podemos formular si son interesantes, Alicia, en cualquier momento. Te dejo en manos tu sesión, en tus manos. Gracias, Alicia. Fenomenal, muchas gracias, Chema. Bueno, pues como venía comentando, nos enfrentamos ante un nuevo paradigma social y un nuevo paradigma laboral en el que el mercado está exigiendo nuevos conocimientos, pero sobre todo nuevas habilidades a todos los profesionales, independientemente del sector o de la profesión a la que te dediques.
Entonces, en Fundación Mutualidad Abogacía, conscientes de esta demanda del mercado, queremos proporcionar a todos los profesionales del derecho y a los estudiantes todas esas herramientas y conocimientos que no necesariamente se tienen que estudiar en una carrera universitaria. Todos estos conceptos relacionados más con el business de las empresas, pero sobre todo esas habilidades sociales, esas skills que todos tenemos que tener, como por ejemplo la oratoria. Todos tenemos que ser magníficos oradores y esta habilidad cobra especialmente importancia en el sector jurídico. O saber potenciar nuestra marca personal. Un abogado tiene que tener la habilidad de saber potenciar su marca personal, y José María Palomares, el director de la Fundación Mutualidad Abogacía, justo en la sesión anterior ya os ha hablado de este tema. O tener un pensamiento crítico, un pensamiento emprendedor, que todo esto se entrena. Entonces, precisamente con este objetivo nació LAP Emprendimiento Jurídico, con el objetivo de promover ese talento emprendedor en el sector, que lo hay y mucho, y esa cultura de innovación. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de, entre todos, poner solución a esos retos a los que se está enfrentando el sector de la abogacía. Bueno, el programa ya lo lanzamos hace un par de meses y ahora estamos en plena ejecución. Y son 20 equipos con un total de alrededor de 100 emprendedores en los que están desarrollando y pensando diferentes ideas para dar solución a esos retos que han detectado que se enfrenta el sector jurídico. ¿Cómo lo consiguen? Pues cada uno de estos equipos tiene acceso a un itinerario formativo completo en el que va a adquirir todas estas herramientas, recursos y sobre todo habilidades de las que os hablaba, para convertir esa idea que han tenido en un principio en una propuesta de valor y en una posible empresa. Cada uno de estos equipos tiene asignado un mentor que les acompaña durante todo este proceso formativo y les guía. El programa, os resumo brevemente, tiene dos fases. Tiene una fase de preincubación, que es en la que estamos ahora mismo, con todo este itinerario formativo formado por bootcamp, masterclass y talleres con expertos, que permite a estos equipos adquirir todas estas herramientas y habilidades para ir dando forma a su idea. Y esta fase termina con la sesión Demo Day, en la que cada uno de los equipos presenta ante el jurado la idea que ha ido desarrollando durante toda esta fase. Y el jurado elige a 3 proyectos que pasan a la siguiente fase, que es la fase de incubación. Y en esta fase seguimos dando formación a los 3 equipos que han pasado y un espacio de coworking para que puedan seguir desarrollando esa idea de negocio que tienen. Y bueno, es muy importante una dotación económica de 10.000, 5.000 y 3.000 euros para que efectivamente pues, puedan llegar a poner en marcha esa idea. Como os decía, son 20 equipos, 20 ideas que van a poner solución a los retos a los que se enfrenta el sector jurídico. Realmente estamos viendo que somos un catalizador de todas esas ideas y soluciones que están planteando estos emprendedores. Ideas como, por ejemplo, un marketplace de abogados o el acercar en un lenguaje divulgativo las obligaciones y derechos a la población, porque el 90% de los ciudadanos no conocemos nuestros derechos y obligaciones, pero sí que estamos interesados en conocerlo. Pues bien, uno de estos equipos está desarrollando una aplicación que acerca en un lenguaje común, en un lenguaje al alcance de todos los ciudadanos, sus derechos y obligaciones. O, por ejemplo, vincular la realidad virtual al sector, realizando simulación de juicios, tanto para profesionales como para estudiantes, para que puedan ir entrenando. O aplicaciones para la detención de denuncias falsas. Pero bueno, ¿quién mejor que sus protagonistas para contarnos estas ideas, estas 2 ideas, cada uno es el promotor de una idea, para contarnos esta solución que están desarrollando y que nos cuenten un poquito también cómo está siendo esta experiencia por LAP Emprendimiento Jurídico. Llevan un par de semanas en este itinerario formativo y quién mejor que María y Juan Antonio, a los que presento, para contarnos su experiencia por LAP Emprendimiento Jurídico y sobre todo la idea que están desarrollando ellos y su equipo, porque ellos son los promotores del equipo que va a desarrollar la idea que a continuación nos van a presentar. O sea que María, Juan Antonio, muchas gracias por acompañarnos hoy y os doy paso para que podáis contarnos esa solución que estáis desarrollando en cada uno de vuestros equipos. Muchas gracias. Buenos días. Hola. Bueno, agradecer a Derecho Práctico y al Colegio de Abogados, a ALJA Madrid y sobre todo a Fundación Mutualidad de Abogacía, que yo soy participante del programa de LAP Emprendimiento Jurídico, como ha comentado Alicia, y bueno, pues mediante nuestros proyectos pretendemos plantear
soluciones innovadoras a los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Mi experiencia, como comentaba Alicia, pues estamos adquiriendo conocimientos a través de mentorías, de reuniones con nuestros equipos, de bootcamps, masterclass, y bueno, me está muy bien, ¿sabes? Yo estoy muy entusiasmada, la verdad, y me está abriendo la mente, ¿no? O sea, te hace pensar de otra manera y una apertura para desarrollar esas ideas que no hemos tenido en el inicio y ahora pues estamos un poco aterrizando. Te ayuda a salir de la zona de confort, te ayuda a innovar y bueno, pues a pensar formas diferentes de resolución de los problemas. Algo muy importante que considero y que yo personalmente estoy viviendo es aprovechar todas las energías de todas las personas. Yo en mi equipo tengo gente muy variada, personas muy variadas y la verdad que son unos excelentes profesionales, gente muy joven que son unos cracks y la verdad la mentora igual y bueno, pues eso nos está ayudando a avanzar en el proyecto. En concreto, o sea, los retos del sector jurídico a los que nos enfrentamos con respecto a mi idea, pues es la sobrecarga de trabajo en los juzgados, la demora en los procesos con la consiguiente que conlleva la inseguridad jurídica por parte de la sociedad o la percepción de que no existe una justicia y que hay como esa inseguridad, ¿no? O sea, jurídica a la hora de aplicar la justicia. La mala utilización por parte de algunas personas, o sea, esto es una experiencia que he vivido en un despacho propio, que bueno, pues hay personas que se vienen al despacho para poner denuncias falsas para obtener un beneficio, ya sea económico, perjudicar a otra persona. Entonces, bueno, pues eso creo que, aparte ya de dejar la ética, pero creo que nosotros como abogados debemos fomentar esa práctica que no se lleve a cabo. O sea, están los cuerpos y fuerzas de seguridad y los juzgados, que son los que lo detectan obviamente en sede judicial y en comisarías y en comandancias, pero obviamente nosotros podemos aportar también nuestro granito de arena para que no se lleven a cabo esas denuncias falsas en beneficio propio de un hecho que no ha ocurrido y realmente se proteja a las víctimas de los delitos que se cometen realmente. Todo esto conlleva también unos elevados costes económicos, temporales, procesales, en juzgados y en todos los agentes que corresponden en todos los procesos que participan. Y bueno, pues también en todo esto, pues la herramienta que ahora os voy a contar, que es mi idea, pues lo que pretendemos es hacer, como decía Nacho, una apertura de la justicia a la sociedad, porque los abogados muchas veces es como, tradicionalmente se veía como esa figura que está ahí, ¿no? Que te explica cosas, que te saca el problema, pero que hay una distancia. Entonces creo que tenemos que acercarnos más al cliente y darle unas soluciones que ellos entiendan. O sea, los procesos están muy bien y todo el conocimiento lo tenemos, pero creo que tenemos que aperturar a la sociedad la abogacía. Nuestra idea, la idea de mi equipo, pues es hacer una herramienta que mediante la aplicación de un protocolo estandarizado identifique la aplicación de la mediación o un proceso judicial para la resolución de los conflictos, así como lo que comentaba de la detección de denuncias falsas. ¿Para qué? Para ahorrar todo lo que he expuesto anteriormente, ahorrar costes económicos, hacer la justicia más justa, ¿vale? Permitirme la expresión. Y esta herramienta, pues pretendemos ofrecerla en principio, se va a ofrecer a despachos de abogados, aseguradoras, y estamos estudiando qué resto de agentes privados le podría venir bien la implementación de nuestra herramienta, porque llevamos 2 semanas, como ha dicho Alicia, trabajando en ello y bueno, pues vamos a ver, estamos aterrizando un poco el cómo hacerlo. Vamos a hacer un proyecto piloto en 4 o 5 ciudades, que van a ser Madrid, Toledo, Sevilla, Barcelona y Valencia, y luego después, pues dependiendo de cómo la respuesta que se obtuviera, pues implementar o ofrecer el sector público. Un minutito, Alicia. Ay, perdona, María, un minutito. ¿Podrás en un minuto? Sí, te queda un minutito para terminar. Vale, un minuto. Perdón.
Adiós, sí, sí. Los beneficios que nosotros que aportamos con esto, pues es la ventaja económica para el cliente y para los abogados también, los despachos, que obtienen unos resultados económicos más amplios a la hora de implementar la herramienta y podrán coger más casos, podrán tener una mayor facilidad a la hora de la resolución, de decidir qué proceso y agilidad, prontitud en los procesos y hacer pues eso, más accesible la justicia a la sociedad. Adelante, Juan Antonio, tienes 5 minutitos. Vale, perfecto. Pues lo primero, agradecer la invitación a Derecho Práctico y a la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid y también a la Fundación Mutualidad de la Abogacía por el desarrollo del programa LAP Emprendimiento Jurídico, porque yo lo que tendría que destacar al principio de este programa es el impulso a la creatividad que se nos da en este sector. Este sector es un sector tradicional que está en un cambio, como ha comentado antes Nacho, increíble, ¿no? Y se presentan nuevos retos y nuevas oportunidades. Entonces, a nosotros se nos dice en el programa lo de si podíamos presentar una idea, ¿no? Yo al principio no tenía ninguna idea, pero me llegó a plantearme qué problemas tenía yo, qué necesidades no estaban cubiertas a nivel de estudiante de Derecho, cómo adquirir esas habilidades, ¿no? Y gracias a Lab empecé a pensar qué problemas tenía, qué necesidades, cómo poder alcanzar eso que quería y surgió la idea de Legal Speech VR, ¿no? Es una herramienta totalmente innovadora que no se ha hecho antes en el sector, en el que consiste la simulación de juicios a través de unas gafas de realidad virtual en la que podremos introducir nuestro móvil y en el que podremos tomar en la simulación de los juicios unas decisiones en las que, por ejemplo, se hace un juicio penal en el que se hace un transcurso de las diligencias y todo ello, entonces hay unos actores que van a actuar, van a jugar un papel, un guión, ¿no? Y la persona va a poder tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, un aspecto del caso es este, ¿no? Entonces él va a elegir si era un dolo o una imprudencia, ¿no? Si él considera que en ese caso había dolo o imprudencia. En caso de seleccionar dolo o imprudencia, los actores actuarán de una forma diferente, ¿no? Y llevará un camino formativo diferente, cada vez en función de cada decisión que tome el interesado, ¿no? Entonces, esta herramienta lo visualizo mucho para aquellas personas que estamos empezando en el mundo del derecho y que queremos dedicarnos a la abogacía, ya que en las universidades se nos hace un itinerario demasiado teórico, pero no enfocado a la práctica, que al final nuestro trabajo va a ser eminentemente práctico. Entonces, es una herramienta muy útil. Además, la planteamos, mi equipo y yo, instaurar en lo que vienen siendo los exámenes también, como los profesores de universidad, tanto universidades públicas como universidades privadas, cómo van a poder evaluar a sus alumnos en función a unas características, a cómo exponen también, ¿no? Que se les va a dar la oportunidad a esos estudiantes de, aparte de la decisión que tomen, realizar una argumentación, ¿no? Y el profesor va a poder ver esas habilidades que normalmente se dice que se dan en las guías docentes, pero en realidad, y en mi propia experiencia, no se dan. Luego también lo planteamos para gente como abogados junior, ¿no? Este tipo de perfil, ¿no? Que está empezando en el mundo de la abogacía y todavía lleva un transcurso de pocos juicios y puede prepararlos individualmente también en su casa y preparar de manera formativa, pero también a nivel oratorio, ¿no? Puede hablar también con la aplicación y es una experiencia al final inmersiva, ¿no? Que va a poder estar en ese juicio, va a poder ver a las personas, dónde va a estar colocado, ¿no? Entonces, cuando llega a ese juicio, esos nervios que puede tener al principio de su carrera se le van a pasar de una manera mucho más rápida. Y también otra de las ventajas que aportamos es que ahora mismo cosas parecidas son las simulaciones, los debates jurídicos, etcétera. Cosa que ahora con el COVID y todo ello no se ha podido realizar en más condiciones y requiere un número de personas elevado para que sea, y también además una preparación. Nosotros con esta herramienta lo que estamos haciendo es que una persona en su casa, a la hora que quiera, cuando quiera, pueda disponer de nuestra aplicación y desarrollar todo lo que quiera conseguir para su carrera y mejorar la productividad y llegar en el futuro profesional a donde quiera, básicamente. Así que, fantástico. Muchísimas gracias, chicos. Alicia, nos despides un poquito, ha estado todo muy interesante. Bueno, dar las gracias a Juan Antonio y a María, es un gusto escucharos y ver la verdad que estamos súper entusiasmados en Fundación Mutualidad Abogacía de la cantidad de talento que hay
en el sector y de la cantidad de ideas y de soluciones que vais a plantear cada uno de los 20 equipos y ver la evolución que estáis llevando cada uno de los participantes y de los equipos. La verdad que es magnífico, porque esa idea que al principio planteasteis estamos viendo que está cogiendo forma y que cada vez con un trabajo colaborativo estáis llegando a convertirla en una propuesta de valor. O sea que por mi parte, muchas gracias María, Juan Antonio, Chema. Y bueno, os invito a todos a que conozcáis la App Emprendimiento Jurídico y nos podáis hacer todas las preguntas que tengáis acerca del programa o de cualquier duda que os haya surgido en relación a cada una de las ideas, que bueno, hemos expuesto 2, pero ya os digo que son 20 y si queréis conocer alguna idea más, pues a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias a todos, chicos, de verdad, muy interesante todo. Mientras hacemos el cambio de guardia, os comento a los asistentes, haced preguntas, que esta gente sabe mucho. Ya han llegado las primeras y ya advierto a Nacho, que estará por ahí en el backstage, que ya la gente está preguntando por la influencia de la inteligencia artificial en la captación de talento, en la selección de candidatos. O sea, apunta maneras el evento. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Chema. Muchas gracias por invitarnos. Gracias también a Derecho Práctico, a AJA. Va a ser un gusto estar un ratito aquí con vosotros. Os cuento rápidamente. David Ruiz es un joven abogado, hizo su formación en Derecho, decidió llevar a cabo un máster especializado en Legal Tech y a través de ese máster y tal participó dentro de un equipo que ganó un certamen, el Global Legal Hackathon, realmente muy competitivo, por otro lado, que seguimos desde Derecho Práctico, y ahora está con Legal Tech. Nos va a contar David su trayectoria, cómo podéis aprovechar esos ejemplos, ese caso real de trayectoria profesional, que yo creo que es no solo interesante, sino significativa. Asistentes, podéis descargar documentación en documentos 2 a 5. Tenéis ebooks gratuitos, realmente muy valiosos, vinculados a la gestión legal, a la Legal Tech, etcétera. Os dejo con David. Gracias a todos. Pues en primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí, escuchándonos un ratito. Felicitaros por estar. Las ponencias que hemos tenido hasta ahora, la verdad es que son a mí por lo menos me han resultado muy interesantes y van por la línea de lo que os voy a contar yo, ¿no? Este cambio de paradigma en el que quizás salimos de la figura del abogado tradicional para encontrar estas nuevas figuras, estas nuevas oportunidades laborales, como decía Alicia, sobre todo muy ligadas a oportunidades de emprendimiento, y que, bueno, siempre que tengamos una oportunidad para emprender, quizá debiéramos de aprovechar, ¿no? Pues como la mayoría de vosotros, yo he tenido una formación muy tradicional, estudié en la Complutense, luego fui a la Autónoma a hacer el máster de acceso y quizá por experiencias del pasado, al final he estado vinculado a algunos proyectos de emprendimiento, de hecho saqué un videojuego de pádel y demás, pues bueno, quise traer esta parte tecnológica a lo que me dedicaba yo, que era el derecho. De esto, pues bueno, surgió junto con mi socio, que también tiene unas características muy similares a las mías, Guillermo Ramos Blanco, un despacho de abogados, White Towers Legal, enfocado pues eso, a startups, a emprendimiento, como lo hemos querido acuñar, abogacía startup. Para seguir un poco en esta línea, lo que decidí es que era importante que me formara en cuestiones estrictamente tecnológicas. Y bueno, como adelantaba Chema, opté por el máster del CEU San Pablo de Legal Tech. Un poco en la línea de lo que nos comentaba tanto Alicia como María y Juan Antonio, esto, si quieres formar parte de ello, tienes que cambiar mucho la forma de ver las cosas. O sea, no me vale ya con la forma tradicional de estudiar Derecho Romano. Ahora hay que abrir la mente, ser creativo, pensar y ver qué soluciones hay a problemas reales, ¿no? Entonces, bueno, para destacaros un poco así a grandes rasgos, y os hagáis una idea de qué fue para mí este máster, os tengo que destacar 3 puntos. El primero, es muy técnico, ¿vale? O sea, a veces llegas a pensar que hace falta ser cinturón amarillo o naranja de programación. Esto es broma, ¿no? Evidentemente, pero sí que resultaría bastante útil tener este tipo de conocimientos. Luego, en segundo lugar, pues como nos ha contado Nacho, que ha sido muy interesante su charla, de hecho es una de las personas que impartió clase en el máster,
en relación a todas estas cuestiones de metodologías, de formas de trabajo, de colaboración, sobre todo esta forma de colaborar de forma solidaria y participativa, ya no tanto con unas estructuras tan jerárquicas, sino más horizontales. Y por último, no puedo dejar de comentarlo, al final somos todos juristas, y bueno, una formación estrictamente de contenido legal es lo que nos parece normal. Bueno, pues yo incluso os diré que eché un poco en falta este punto. Al ser un máster de Derecho Tecnológico, bueno, tenemos que tener en cuenta que la legislación siempre va un poco por detrás de lo que viene a ser el estado del arte, ¿no? Si al final la tecnología está aún en una fase incipiente o todavía no tiene esta aplicación práctica real, es normal que la legislación esté un pasito o dos por detrás. Bueno, en este sentido os he contado todo así a grandes rasgos, ¿no? Si queréis cualquier aclaración o sea luego en la ronda de preguntas estoy a vuestra entera disposición. Pero así para cerrar un poco este punto, sin enrollarme demasiado, la verdad es que ha sido o sea, a mí me ha supuesto un cambio de punto de vista, enfoco las cosas de manera diferente desde entonces. Y bueno, esto pues me ha dado primero la oportunidad, como adelantaba Chema, de entrar a participar junto con mis compañeros de máster, Ainhoa Berrocal, Macarena Azcárate, Leticia Morós, y como programador y no participante del máster, el señor Villalba, que bueno, participamos en el Global Legal Hackathon y planteamos una solución. Nosotros es verdad que esto, voy a decir que nos invitó a participar el máster, lo entrecomillo porque quizá no fue un consentimiento libre e informado, sino que al final, pues bueno, se nos insistió de manera enérgica de parte del máster. Es evidente que, bueno, que tras una semana de largo trabajo, luego ya llevábamos 4 o 5 meses en el que todos los viernes y sábados los invertíamos. Al final está en el máster, pues bueno, evidentemente teníamos ya un cierto agotamiento y cuando nos propusieron participar dijimos, bueno, por otra parte nos podemos escaquear un fin de semana, pero no. Al final la participación fue plena, lo hicimos de muy buena gana y os sorprendería lo que para mí ha supuesto. O sea, os podría decir, sin riesgo a equivocarme, que para mí ha sido lo mejor de 2020. Que bueno, con la situación que tenemos encima, pues parece que no es decir gran cosa, pero que todo lo contrario, es una experiencia fantástica. Bueno, pues para contaros un poco en lo que consistió el evento, eran 3 días en los que el primero lo que hicimos fue plantear qué era lo que íbamos a desarrollar, buscar un problema y ofrecer una solución a través de una plataforma de derecho tecnológico. Un segundo día en el que ya esto lo intentábamos aterrizar más, ya fuera con mis compañeros abogados, Ainhoa, Macarena y Leticia, lo que sería toda la parte del business plan, esa parte de empresa que se referenciaba antes, toda la problemática legal que pudiera subyacer a la solución que planteábamos. Y luego, asimismo, el programador Ángel era el que estaba encargado, pues bueno, de pilotar la nave por Matrix y ser el que efectivamente desarrolló esa plataforma que luego pues pudimos exponer al final del evento y presentar. Como os decía, había un tercer día y en este pues tuvimos que presentarlo ante un jurado. El formato era un pitch de 5 minutos en el que, bueno, recogías las cuestiones más relevantes para luego quedar a disposición del jurado, que la verdad te ponía en algún que otro aprieto, durante 15 minutos respondiendo a una ronda de preguntas. Lo que no os he contado, y creo que debiera hacerlo antes de contaros el desenlace del concurso, es un poco en qué consiste la idea que defendimos en el Global Legal Hackathon. Lo que planteamos era una plataforma de financiación participativa. No sé si estáis familiarizados con el concepto, pero es lo que los anglosajones denominan como crowdlegaling, o sea, como un crowdfunding en esencia. Entonces, lo que se hace es a través de un portal online se ejerce una función de intermediación entre lo que sería un solicitante, por así decirlo, de inversión y un inversor. Entonces, esta es la función que cumplía crowdlegaling, que es el nombre que le hemos dado a nuestro proyecto. De esta manera quedaba una persona, ya fuera física o jurídica, que tenía pues una necesidad de capital, ya fuera pues porque no tiene
no tiene este capital o porque decide invertirlo en otras cuestiones, pues por ejemplo en comprar una nueva infraestructura en su empresa o lo que fuere, con un inversor que está dispuesto a prestar este capital por un posible retorno de la eventual reclamación. Bueno, entonces esta fue la solución que planteamos, sobre todo desde una perspectiva social, evidentemente, con miras a lucrarnos con ello en concepto de comisiones, pero sí bien es cierto que facilitando un acceso real y justo, valga la redundancia, a la justicia. Porque al fin y al cabo, muchas veces, poder acceder a los profesionales adecuados para defender nuestras pretensiones nos pueden asegurar unas posibilidades de éxito mucho mayores. Bueno, entonces, de esta manera, al final, efectivamente, tuvimos que exponer nuestro trabajo, nos enfrentamos a las preguntas del jurado y, efectivamente, conseguimos ganar la categoría de Public Benefit y pasar a la siguiente ronda. En esta segunda ronda, muy brevemente, nos pilló confinados. Esto, pues, bueno, fue un problema, pero no fue impeditivo. Al final, con todas las tecnologías y más en este foro que estamos comentando, todas estas soluciones tecnológicas, pues no íbamos a obviarlas. Entonces, seguimos trabajando con las mismas tecnologías, metodologías y fórmulas que Nacho os ha explicado, pues ya sean sistemas Agile. De hecho, teníamos una pizarra estupenda con todas las tareas repartidas en las que luego hacíamos reuniones periódicas y poníamos en común, validábamos las cuestiones que ya habíamos hecho y avanzábamos trabajando en equipo. Pues toda esta metodología la seguíamos manteniendo mediante y además con reuniones y videollamadas en pijama, evidentemente, periódicas. En este sentido, pues bueno, al final el formato de esta segunda fase ya era distinto, ya no era un pitch de 5 minutos, sino que directamente lo que se hacía era presentar un vídeo. En este vídeo, que de hecho si tenéis interés podéis verlo buscando en YouTube Crowdlegaling, y bueno, podréis ver a un servidor interpretando una actuación bastante deplorable, pero bueno, lo comparto con vosotros por si os queréis reír un poco. Y bueno, luego aparte de esto, también lo que incluíamos eran pues un investor deck con todas las cuestiones relevantes, ¿de acuerdo? Pues el business plan, posibles partners, cuál es la situación del mercado. Por ejemplo, ahora mismo hay fondos de inversión que ya financian litigios, ¿no? Y bueno, un poco todo así a grandes rasgos. Este vídeo, al parecer, fue suficiente también para pasar de ronda y ya nos encontramos en lo que es la final del Global Legal Hackathon, que vaya nombre tiene, la verdad es que yo hasta que no participé en él no lo conocía, pero bueno, estamos en la final y bueno, quedamos pendientes de que nos den fecha para ver cuándo se celebra. En principio debiera de ser en Londres, pero con toda la problemática del COVID pues no ha hecho más que posponerse y de hecho ahora ha quedado un poco en un limbo, ¿no? Pero para esta final quedan 12 equipos de todo el mundo, entre los que hay brasileños, americanos, franceses, bueno, ya os podéis imaginar. Y bueno, pues quedan esos 12 equipos y ya estamos a ver qué pasa. Pues de todas estas experiencias, tanto del propio despacho, del máster de Legal Tech, que la verdad es que fomenta mucho el emprendimiento, y de la experiencia Global Legal Hackathon, que sobre todo te enseña esta forma de ver las cosas un poco más quizás como empresario y ver todas estas ideas como ejecutables, que yo creo muchas veces es la mayor dificultad que podemos tener. Nació junto con mi socio Guillermo y impulsado desde White Towers Legal, Divorcia Tech. Divorcia Tech no deja de ser un MVP de lo que queremos que sea futuro, pero un titular que podríamos dar a esto es la automatización de todos los procedimientos de mutuo acuerdo de derecho de familia, ¿no? Un poco buscando esta agilización y buscando reducir costes a la hora de afrontar estos procedimientos. La verdad es que también tenéis la página web que la podéis ver y que es www.divorciatech.com. Pero bueno, en cualquier caso os voy a hacer un pequeño resumen de en qué consiste la plataforma. Bueno, en primer lugar lo que hacemos, tenemos dos opciones en la que primero puedes escoger entre un procedimiento de mutuo acuerdo o por el contrario contencioso. Esta parte segunda no estaría automatizada, sino que tendríamos un equipo de expertos en derecho de familia que serían los que se encargarían de afrontar este procedimiento con todas las garantías. Y ya sería en el de mutuo acuerdo en el que efectivamente se lleva al usuario a un formulario que cumpliría. Este formulario está totalmente explicado con distintas
información en las casillas e incluso información desglosada pues, de los tipos de procedimiento, de qué significan y demás, sobre todo para facilitar esto con el cliente. No obstante, siempre van a tener en contacto directo con un abogado, ya sea vía email o incluso a través de llamada telefónica, para cualquier pues, duda o cuestión que les pudiera surgir. Una vez ellos cumplimentan este formulario, a nosotros como abogados nos llega una demanda que tenemos que revisar, que quizá tengamos que meter modificaciones antes de poder presentar. Y a su vez el cliente recibe un mensaje de aceptación primero del pago, segundo de la información que nos ha remitido y se le informa de los siguientes pasos que se van a seguir. Ya una vez llegados a este punto nos ponemos en contacto con los procuradores y se inicia un procedimiento normal que está tutelado y revisado por el equipo de familia del despacho. Y disculpa, bueno, pues, David, te queda un minutito. ¿Tienes suficiente? Sí, por supuesto. Ya estaba llegando al cierre, Chema. Esto está cuadrado. Bueno. ¿Vale? Y nada, en esencia esa es la plataforma, ¿no? Y ya un poquito como para dar un cierre, unas conclusiones a esta charla, que al final son muchas ideas con las que os bombardeo muchos proyectos. Entiendo que son momentos más complicados, sobre todo de cara a la crisis sanitaria y económica que vivimos y que, bueno, no es el mejor momento quizá para una carrera profesional, pero es que es el momento que tenemos. Entonces, es el momento de hacer gala de valentía, de hacer gala de características muy importantes como la colaboración, la solidaridad, el emprendimiento que ya decían los compañeros previamente, y intentar aprovechar las oportunidades que surjan, evidentemente, y si no surgen, crearlas nosotros mismos. Muchas veces tenemos ideas e ideas muy buenas y estas no las aprovechamos porque nos falta este primer paso, ¿no? Esta chispa que incendie todo y que luego de verdad nos traiga todas estas buenas noticias y sorpresas. Por ello yo me quedo con lo que ha dicho Alicia al principio, y es que hay que cambiar mucho la forma de ver las cosas en el sector de la abogacía, pues es una iniciativa, un resultado tan interesante, y cómo el emprendimiento y la creatividad pasan a ser cuestiones clave y que se contraponen totalmente con el mercado tradicional estanco en el que al final pasábamos a entrar parte en una gran estructura y nos quedábamos ahí fijos toda nuestra carrera. Eso ya, por suerte o por desgracia, no existe. Entonces, nos queda adaptarnos, aprovechar todas estas nuevas profesiones que surgen de la mano de la innovación y disfrutar el camino. Ya estaría. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Si podéis, por favor, entrar, que vamos a pasar al turno de preguntas. Alberto, ¿me dejarías hacer una pregunta que haya llegado por email? Sí. Comienza tú. Perfecto. Es una pregunta un poco también para Alicia y que viene a decir qué otros perfiles de soluciones hay entre los finalistas, qué tipo de modelo de negocio proponen. ¿Habéis detectado alguno que destaque sobre los demás? Pues que destaque sobre los demás todavía no nos atrevemos a decirlo porque están, ya te digo, todavía en fase muy beta y están esbozando esa idea y convirtiéndola y desarrollándola. Entonces, no hay claro ganador todavía. La fase de preincubación va a terminar sobre diciembre con la sesión de Modei, en la que será el jurado del programa LAP Emprendimiento Jurídico quien decida las 3 mejores ideas que van a poner solución a los retos en el sector jurídico. Entonces, pide la mejor idea destacada hasta ahora, pues no se lo podemos decir todavía porque ya te digo que hasta ahora todas son igual de válidas y ahora tienen que ver cada uno de los equipos la viabilidad de las mismas. Entonces, hasta que no tengan la idea más desarrollada y las pongan ante el jurado, pues no sabremos cuál de esas 3 ideas han sido las seleccionadas. Seguro que todas son muy válidas y llegan a la final, pero bueno, tenemos que elegir a las 3 mejores. Muchísimas gracias. Primero quiero aprovechar para daros las gracias a todos los ponentes por haber participado y estar hoy con nosotros en este evento tan especial. Voy a haceros algunas preguntas un poquito en general de los asistentes. La primera de ellas, Eugenia Barberi nos pregunta,
¿Están los analistas de recursos humanos capacitados para identificar esas soft skills de candidatos, dado que cada vez se están utilizando más softwares de inteligencia artificial? ¿Y cuál es el impacto de estos modelos de inteligencia artificial que se utilizan en los grandes despachos para seleccionar los perfiles profesionales actualmente? Como soy el de recursos humanos de la sala, pues respondo yo. A ver, en recursos humanos también tenemos lo nuestro. Estamos aquí viviendo un proceso de reconversión importante en donde precisamente también nos tenemos que digitalizar. Entonces, pues supongo que como todo, habrá gente que sí que esté preparada y otras que no tanto. Yo creo que compañías que ya, digamos, son nativas digitales, y como ejemplo más claro, ¿no? Como Amazon, tiene incorporado todo lo que es inteligencia artificial en el proceso de reclutamiento, tanto en las propias entrevistas que te hacen unos reconocimientos tanto faciales como de palabras, que de alguna manera reportan un poco el perfil personal que van haciendo de ti, como otras compañías que seguramente estén trabajando. En el sector legal yo creo que, bueno, pues habrá organizaciones que sí que lo estén más y otras que no lo estén tanto. Tener en cuenta que además en el mundo de la abogacía en muchas organizaciones ni existe la función de recursos humanos, con lo cual, pues para qué te voy a contar ya de la parte de inteligencia artificial. Pero bueno, en cualquier caso, o sea, herramientas yo ahora mismo no sé recomendar ninguna, pero sí que creo que, bueno, y esto es un poco lo que siempre cuando hablo con gente les recomiendo, sobre todo si no lo haces, que LinkedIn lo utilicen y, o sea, que tengan perfil de LinkedIn y que lo utilicen, porque yo creo que el funcionamiento de LinkedIn es un buen ejemplo de cómo, de alguna manera, las tecnologías están afectando al mundo de la selección y al final lo que tienes que aplicar son criterios puramente marketingianos y creo que David, además, por lo que ha estado contando, pues él ya se nota que lo tiene incorporado, pues a la hora de vender tu perfil, ¿no? Y ya no solamente en el currículum, en la entrevista, sino que ahora tienes que utilizar hashtag, tienes que utilizar términos y palabras que te posicionen bien en el algoritmo, que al final es el técnico de selección de este siglo, para que te posicione bien y para ser los primeros filtros. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Martín González nos pregunta, ¿qué formación recomendaríais para innovarse en Legal Tech, además de un máster? ¿Qué eventos consideráis interesantes que nos pueden ayudar a abrir la mente y estar al día en un sector tan cambiante como este? Bueno, yo, si Alicia no se lanza, que estaba esperando que lo hiciera ella, creo que ahora os va a informar muy bien de esto. Yo ya os digo, o sea, mi experiencia con el Global Legal Hackathon, que no deja de ser un hackathon, ha sido verdaderamente espectacular y un game changer, ¿no? O sea, sí que ha sido muy a la línea de lo que fue el máster. No noté quizá un salto tan escalable porque, bueno, nos prepararon para esto un poco. Entonces no lo noté, pero sí que hay constantemente distintos tipos de eventos de estas características. De hecho, hace poco me llegó uno de energías renovables y que, bueno, que al final todos son una oportunidad para empezar a hacer cosas de este tipo, ¿no? Y yo, pues, sinceramente os recomiendo, pues, que todo el que veáis, si os interesa y queréis pasar un fin de semana, ahora, pues, bueno, la pena es que se pierde ese contacto personal que yo sí que pude disfrutar, ¿no? Pero bueno, que os lancéis y que lo que planteaba antes Alicia me parece súper interesante y muy al hilo de la pregunta. Fenomenal, muchas gracias, David. Yo únicamente en la línea de lo que tú comentabas, que bueno, os animamos a todos a que seáis inquietos por aprender y que todos aquellos eventos, masterclass que veáis que se organizan, pues que os animéis y os apuntéis porque lo que comentaba el otro día también con María y Juan Antonio, nunca sabes quién está detrás de esa pantalla y quién te puede ver. Entonces, cualquier oportunidad de visibilidad es buena. Entonces, por ejemplo, en Fundación Mutualidad Abogacía os animo a que participéis en la próxima edición en el programa LAP Emprendimiento Jurídico, pero también organizamos otro tipo de eventos y masterclass con expertos del sector que seguro que son de utilidad para muchos de vosotros. Y Derecho Práctico, que sigáis a Derecho Práctico porque ellos dan visibilidad a muchos de estos eventos que no solo desde Fundación Mutualidad Abogacía hacemos, sino también otras asociaciones e instituciones del sector. Entonces, siempre que podáis seguir y tengáis referencias de todas esas empresas que catalizan todos estos eventos, pues fenomenal y os animamos a
a que seáis inquietos sobre todo y os apuntéis a todo lo que podáis y que podáis abarcar. Muchas gracias a Ana y a David. Alicia, perdón. Vamos con otra pregunta. Una pregunta para David. ¿Hasta qué punto puede llegar la tecnología a ocupar un papel personal, a ocupar el papel personal del abogado en el asesoramiento y defensa en los estrados? ¿Vamos a dejar que una máquina o un formulario resuelva o defienda los intereses de nuestros clientes? No, o sea, evidentemente, pues entiendo la pregunta, siempre ha sido una preocupación en cuanto introducimos este tipo de cuestiones, ¿no? Al final, yo sí que es verdad que me remito al final, hay países ahora mismo en los que incluso la primera instancia judicial se hace por juzgados que no dejan de ser un robot, ¿no? Bueno, a mí esto pues ya sí que es cierto que me parece un poco más descabellado, quizá pues porque no he tenido la oportunidad de verlo de primera mano y bueno, siempre te queda esa opción de recurso. Pero no, en lo que planteamos nosotros, en ningún momento decimos que esto se desvincule de la figura del abogado, es simplemente una herramienta que automatiza lo que es el procedimiento y que no significa que nos desliguemos al respecto, sino que recortamos tiempo invertido y que al final es un trabajo que viene hecho previamente. O sea, no es que una máquina yo le diga escribe esto, no, el trabajo ya lo hemos hecho nosotros, lo hemos trabajado con un equipo legal experto en la materia, con programadores que se han encargado de hacer que le cuadre y que cuando introducimos todas estas variantes que al final pues en este caso son sota, caballo, rey, pues sí que queda un producto. Insisto en la revisión de los documentos que se hacen y el trabajo que hay. Y sobre todo que esta parte de automatización en concreto solamente está enfocada en este momento a la parte de mutuo acuerdo. Es decir, o sea, es un procedimiento relativamente sencillo y que, por supuesto, como también he dicho, están nuestras líneas disponibles para los clientes y cualquier otra cuestión se puede incluso tratar por vía mail. O sea, no es que nos desvinculemos y que gobiernen las máquinas el despacho, ni mucho menos. Ojalá llegue ese día con garantías. Pero bueno, queda todavía mucho camino para llegar a eso y ya os he dicho, Divorciatec no deja de ser un MVP de un proyecto más grande en el que pretendemos, pues eso, automatizar otros procedimientos legales, pues como ya se hace con contratos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar y tampoco enrollarme con la respuesta, no nos desvinculamos de lo que es el procedimiento, seguimos siendo abogados de nuestros clientes, simplemente reducimos tiempo y costes con unas herramientas que resultan ser muy útiles y que soportan nuestro ejercicio. Alberto, ¿me permites meter una pregunta que me ha llegado por correo? Sí. Mira, es una pregunta realmente para todos, ¿eh? Y a ver si puedes contestar brevemente, muy brevemente. Nos hablan de la importancia de las metodologías ágiles en la profesión legal, de legal design thinking y este tipo de metodologías, ¿no? ¿Hasta qué punto son importantes para el desarrollo de la profesión y para la gestión del despacho? ¿Y cómo lo veis desde un punto de vista, incluso como perfil profesional, ¿no? Como especialidad profesional? Digo que es para todos porque tanto lo que habéis participado en el lab como David en el máster o en el hackathon, y Alicia, por supuesto, y bueno, ahí Nacho, que va a empezar él, si te parece, porque es un catacrack en esta materia. Todos habéis tenido una experiencia con estas metodologías, ¿verdad? Nacho. Perdón, que estaba muteado. Yo sí, o sea, bueno, que decir que sin duda lo recomiendo desde las dos perspectivas, tanto como usuario, fundamentalmente porque al final esto tiene que ver con lo que hemos hablado antes del contexto. Estamos en un contexto muy cambiante, muy complejo y en donde las organizaciones tienen que estar constantemente pivotando, por tomar términos de Lean Startup. Eso significa que tienes que tener dinámicas de trabajo que sean muy flexibles y sin duda todo lo que son los nuevos marcos de trabajo, bien sean pues eso, Agile, como puede ser todo lo que venga de Lean, la parte de Design Thinking, ayuda en este sentido. Design Thinking, sin duda, porque tiene una aproximación al cliente que le tienes que incorporar en el diseño de tu producto, pues interesante. Lean en la parte más de planificación y de bueno, pues un poco de establecimiento de procedimientos que funcionen en esta dinámica y luego la parte de agilidad en cuanto al desarrollo
de productos y demás. Con lo cual, sin duda, sí. O sea, creo que aparte del sector legal, por lo que yo he vivido, es un sector donde se trabaja mucho y muchas veces innecesariamente. Y creo que la agilidad puede ayudar a que se trabaje bien y menos en el sentido de que bueno, pues de que no se echen tantas horas a veces en balde. Y luego, desde el punto de vista de hacerlo profesionalmente, pues sí, yo creo que, bueno, y de hecho es un poco el rol que yo estoy desarrollando como Agile Coach en el sector legal. Lo que pasa que, bueno, en el sector legal todavía se resiste a incorporar este tipo de cuestiones, quizás unos ámbitos más que otros, pero creo que puede ser una futura salida y con el tiempo se verán, pues igual que se ven legal engineers o se ven controllers financieros trabajando con los equipos legales, pues habrá Agile Coach que trabajen con esos equipos. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Alicia, ¿habéis llegado en el lab a este punto de enseñarles a los equipos este tipo de metodología? Efectivamente, de hecho, en Lab las metodologías ágiles son precisamente las que utilizamos para todo este itinerario formativo que tienen los diferentes equipos, porque como veníamos comentando antes, el entorno es cambiante. Entonces, la forma de trabajar y la forma de entrenarse y de aprender también tiene que adaptarse a este contexto cambiante. Y estas metodologías ágiles, al final, lo que nos permiten. Disculpa, Alicia, creo que se te ha ido la voz. No se puede. Alicia. Alicia, no te escuchamos. Hagamos una cosa. David, tanto en el máster como en el global y tal, ¿qué experiencia tienes con estas metodologías? Muy brevemente, por favor, que ya tenemos el tiempo muy justo. Bueno, la verdad es que teniendo a Nacho delante, pues no puedo decir nada malo al respecto, ¿no? Entonces, no, la verdad es que bueno, yo cuando llegué allí me senté y me empecé... Di lo que quieras, David, no te cortes. No, Nacho, si es broma, por Dios. No, al revés, o sea, nosotros cuando llegamos allí y nos pusimos a ver todas estas técnicas, incluso hubo una vez, ¿verdad, Nacho, que nos pusimos a hacer aviones de papel? Dices, ¿tú dónde estoy? Pero no, efectivamente ves cómo esta forma de reparto de tareas, estas cadenas, la forma de estructurarlo, pues cobra mucho sentido. Y yo que previamente he estado en estructuras de abogados más grandes, pues la verdad es que a título personal me hubiera encantado conocer estas formas de trabajo que ya he incorporado en toda mi vida. O sea, tanto en Crowd Legal con mi equipo lo aplicamos totalmente durante todo el proceso. Posteriormente en el despacho es una herramienta habitual que utilizamos para el reparto de tareas. Y en Divorciatec no ha sido una excepción. Al final también trabajamos con abogados, o sea, con abogados evidentemente, también con programadores, ¿no? Entonces, bueno, hay que repartir estas tareas, hay que plantear unos plazos, unos tiempos, e incluso os diré que también lo he traído a mi vida personal y que la ventana de casa está llena de posits. Sí, es muy friki, pero también es muy cierto. Y yo comentar, bueno, mi experiencia con el lab y sobre todo con el equipo. Nosotros fuimos de las primeras sesiones, creo que fueron de ese tipo, la primera y la segunda. Entonces nosotros ya a partir de ahí, al día siguiente tenemos el mentoring y todo eso y ya empezamos a aplicar este tipo de iniciativas y sobre todo pues el hecho de, como ha comentado David, repartir las tareas, darles a todos voz en cualquier momento. Entonces estos proyectos que sobre todo están en una etapa de preincubación, que todo el mundo tenga la agilidad, tengamos la flexibilidad de que cada uno aporte esas ideas, va todo muy rápido. Y de verdad que nosotros pensamos una semana en una dirección, pero de repente a otra persona se le ocurre algo, nos reunimos todos, lo vemos y le damos otro rumbo. Y la verdad que esto es lo que está haciendo que nuestro proyecto, gracias a mis compañeros, esté yendo muy rápido y se esté desarrollando de la manera que se está desarrollando. Y yo, por último, pues igual que dice Juan Antonio, al final la integración del equipo con diversos y con una amplitud de miras y de agilidad mental y de flexibilidad, sobre todo. Creo que el trabajo de despachos de abogados tradicional va pasando un poco a otra fase y pues creo que se debe de eso, de ser dinámico, de aportar ideas, de estar con la mente muy abierta, muy despiertos y de tener en cuenta todas las opiniones de todo el equipo y de todas las personas. Al final son fuentes de inspiración el hablar con unos, los contactos, el networking, o sea, todo lo que tenemos a través del app, en nuestro caso, el de Juan Antonio mío, pues todo eso te hace abrir
y desarrollar nuevas ideas y nuevas soluciones, que creo que es para lo que debemos estar aquí. Vamos con la última pregunta, así que si os parece. Va dirigida un poco a David a nivel personal, como compañero mío del máster de acceso. Quería preguntarte un poco cuál ha sido tu experiencia y proyección laboral, sobre todo para todos pues los estudiantes que ahora mismo que nos ha tocado estudiar el máster de acceso a la abogacía porque es obligatorio. ¿Cómo has enfocado tu idea? ¿Cómo encontrar tu pasión y el ánimo de llevar a cabo Divorciatec? Y también por parte un poco a nivel de oratoria, si recomiendas aparte algún otros debates o cursos como el Global Legal Hackathon o el Lab para poder especializarse en esta materia. Bueno, la verdad es que yo empecé con una trayectoria pues muy tradicional, muy lo que se puede esperar de un abogado. Pues como bien sabes, tú de primera mano acabé el máster ahí contigo en la Autónoma y entré en una estructura en la que, bueno, pues estuve un tiempo enfocándolo a derecho mercantil y demás. A partir de ahí pasé a una estructura más pequeña en la que tomé mi trabajo era mucho más procesal que mercantilista en este momento. Pero sin embargo no terminaba de convencerme el camino que estaba llegando. Y por esto decidí emprender con mi propio despacho, con mi socio, como os dije, y además especializarme en temas de innovación y de derecho tecnológico. Para el tema de la oratoria, pues bueno, sí que es cierto que al final cuando te metes en bretes como estos, pues tienes que espabilar, no te queda de otra. Y cuando al final te encuentras después de un fin de semana en que desarrollas un producto y te toca defenderlo ante más gente de la que luego termina yendo a tu cumpleaños, pues bueno, dices, vamos al lío y a ver qué sale de aquí, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente, todas estas cuestiones pues te terminan formando, ¿no? O sea, también otra cuestión es al final el paso por sala, pues también evidentemente te hace agilizar mentalmente y bueno, y en esta forma de expresión oral, ¿no? Entonces, bueno, no sé, o sea, si quieres algo más concreto, estoy encantado de recibir la pregunta de vuelta, pero yo creo que es un poco la respuesta que te puedo dar. Muy bien, Muchísimas chicos. gracias. Tenemos que terminar que tenemos una sesión muy interesante sobre teletrabajo y teleformación. Os he puesto el enlace ahí si no os habéis inscrito. Gracias a todos, Nacho, Catacrack, Alicia, lástima que al final no hemos podido terminar tu alocución, que era muy interesante. Juan Antonio, María, David, gracias por vuestro tiempo y nada, hasta otra ocasión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.